¿Qué tal? Soy Florentino Sánchez y los invito a que vean mis historias dibujadas. En cada episodio, mientras hago un dibujo sobre el tema a tratar, les contaré historias, anécdotas, vivencias de una Santa Fe de otros tiempos, o de mis oficios de actor o de titiritero. Este video es a la gorra virtual, única manera que los artistas tenemos de trabajar en este contexto de pandemia. Así que, si les gustó lo que vieron y quieren hacer un pequeño aporte de dinero, acá les dejamos la forma de hacerlo. Son estos links a donde se pueden concretar. Muchas gracias, y que disfruten de la función. Buenas, ¿cómo andan? La esquina de Urquiza y Tucumán. En esa esquina existía un viejo casco de estancia. Ese viejo casco de estancia que quedó allá derrumbado en el tiempo, después fue la Escuela de Bellas Artes. En algún momento de la década del 60, con mis 14 años encima, y un miedo terrible, y un pánico atroz, estaba reunido en el salón grande de aquella casona de la Escuela de Bellas Artes. Me había notado como alumno de dibujo, como alumno de la escuela en realidad. Y ese día, el director, un viejo gallego, que ya no está más, nos estaba arengando, diciendo que entrábamos al templo del arte, que entrábamos al templo de la creación, que entrábamos al templo de vaya a saber cuántas cosas más, que nunca fue más que eso, un templo. Miraba a mis compañeros que estaban alrededor. Yo venía con un saco celeste que me había comprado mi mamá, que era espantosamente horrible, pero era lo único que tenía, así que era lo único que usaba. Con unos zapatos mocasines que me habían regalado usados, que me quedaban grandes incluso. Con una camisa que era de mi abuelo, porque yo no tenía camisa manga larga, y con una vieja corbata de mi abuelo. Así había llegado a la escuela. Y con mis escasos 14 años miraba todo eso con ojos asombrados. No era un improvisado, digamos, pero tampoco era un sabiondo. Era un chico. Al otro día nos hacen entrar a otro salón que se llamaba pomposamente el Salón de Dibujo. Allí vemos unas viejas frutas de yeso, mal construida incluso por el tiempo, y con una hoja enorme, grande. Y un lápiz nos hacen poner a dibujar. Llenar esa hoja costaba un Perú, porque había que sombrearla entera, toda la hoja, no había que quedar nada blanco. Confieso que a la semana de estar haciendo eso, ya me quería ir, me quería volver. Esto no era lo que yo buscaba, me decía a sí mismo. Mucho tiempo después me di cuenta que aquellos viejos profesores lo único que estaban haciendo era ablandarlos la mano, para que la mano sea una parte y continuación del lápiz. En realidad el que dibuja no es el lápiz, es la mano, y la mano tiene que estar blanda. Blanda para que el corazón se caliente, blanda para que el cerebro se caliente, blanda para que los ojos aprendan a mirar. Y este es el ABC de un dibujante. Al tiempo de esto, no mucho tiempo más, la escuela cambió de nombre porque obviamente que había cambiado el gobierno. Entonces el gobierno nuevo, como todos los gobiernos en nuestra provincia y quizás diría en nuestro país, cada vez que llegan con un librito bajo el brazo.
Ese librito generalmente no tiene nada que ver con lo que ya estaba. Pero en vez de agregarlo a lo que ya estaba, lo sacan. Lo que estaba no sirve, sirve esto que yo traigo. Y así fue como esa Escuela de Bellas Artes cambia su denominación y comienza a ser la Escuela Mantovani, la que hoy sigue siendo la Escuela Mantovani, en otro edificio que no era el mismo y que nunca fue el mismo. Allí nos cambiaron las cartas, digamos. Estábamos jugando con cartas con naipes de truco y nos empezaron a enseñar a jugar al póker. Obviamente no sirven. Y muchos de nosotros, en un arranque de iracundia, digamos, decidimos no anotarnos en esa escuela porque no queríamos ser profesores, porque no queríamos enseñar a dibujar. Si todavía no habíamos aprendido, lo que queríamos era aprender. Y muchos de esos profesores que estuvieron con nosotros en aquella primera Escuela de Bellas Artes dejaron de ser profesores. Supicic, Matías Molina, Fertonani, Gladys Brusa, Wenceslao Celasek, Bardonec, Tira. ¿Qué eran estos maestros? No eran profesores, eran artistas. Y muchos de nosotros, en el momento en que todavía estaban con nosotros, fuimos al taller de ellos y aprendimos mucho en el taller. Otros aprendimos en un bar, porque la mayoría de ellos tomaba alcohol. No digo mucho, pero tomaba alcohol. Y les gustaba tomar alcohol. Y a la salida muchas veces nos invitaban a ir con ellos. Y allá en viejos bodegones, muchos de ellos atrás del puerto, cuando el puerto era el puerto, cuando el puerto tenía un barrio y tenía bares y tenía prostíbulos. Y muchos de nosotros, gracias a nuestros profesores, íbamos con ellos hasta el bar y después nos daban la moneda o el pesito para ir al prostíbulo. Y muchos de ellos también iban con nosotros. Así aprendimos que ser artista no significaba ser un encumbrado, no significaba ser tocado por la varita mágica de nadie. Dios no anda por el mundo tocando con varita mágica a la gente. Para eso los creó, para eso les dio libre albedrío, para eso los hizo hombres y mujeres. Y cada uno tendrá que buscarse la forma de que la varita mágica llegue y que la varita mágica lo toque. Pero bueno, nosotros nos creíamos dioses, nos habían enseñado que éramos intocables. Y así fue como mucho tiempo después, allá por el 69, yo egresaba, porque obviamente había seguido, porque no me quedaba otro remedio, y me había incorporado al nuevo plan de estudios de la Escuela Mantovani. ¿Qué significaba ese plan de estudios? En definitiva, lo que significaba era borrar la palabra artista y hacer nacer y florecer la palabra docente. Por una cuestión de rebeldía que no viene al caso, y que para mí fue quizás el ABC de mi vida posterior me refiero, yo no quise ser docente. Tengo un título en algún lugar, estará, no sé dónde, de docente, y sí quise ser artista. Pero también me enseñaron que ser artista no es ser, vuelvo a repetir, tocado con la varita mágica de nadie. Es ser simplemente una parte de una comunidad que lo único que hace es dotar a esa comunidad de pequeños gustos, que significa el arte. Y no son nada más que pequeños gustos. Con el arte no se come, con el arte no se vive, con el arte no se progresa, con el arte no se consigue nada más que entregar al otro una parte de uno. Y tratar uno de ser lo mejor posible para que lo que entregue sea lo mejor posible. Y nada más que eso. Allá por el 69, les decía, en el club, el clásico, un viejo club de acá de la ciudad, yo expuse por primera vez. Y expuse mi rebeldía. ¿Cuál era mi rebeldía? Mi rebeldía era exponer unos viejos grabados, o unos grabados, mejor dicho, con una técnica nueva que se llamaba intáglido. Esa técnica significaba dejar que el ácido comiera la chapa hasta perforarla,
Y después cuando iba a la imprenta o a la prensa, digamos, con papel mojado, húmedo, quedaba como sobresalido, a donde el papel había entrado mojado, había entrado en el agujero que le habíamos hecho. Eso significaba que para lograr eso había que agujerear la chapa, había que ahuecarla. Para ahuecar la chapa había que ponerle ácido puro. Para ponerle ácido puro nos habían enseñado que el ácido era la cosa más fea y maligna que existía en el mundo, que no había que tocarlo, que no había que, porque uno se quemaba, porque uno... En realidad no pasó nada. Yo metí 100 veces mi mano en un ácido puro. Y acá tengo todos los dedos. Pero bueno, eso era como para que uno no, digamos, no intentara esa cosa que hoy se llama proyección, se llama dejar de lado la enseñanza para ser una especie de delirante. Gracias a Dios, y eso sí, se lo debo agradecer a Él, a mí me enseñaron que no tenía que ser un delirante. También me enseñaron que no tenía que ser un artista, tenía que ser simplemente un dibujante. Ser un dibujante significa lo mismo que ser un albañil, o lo mismo que ser un plomero, o lo mismo que ser un gasista. Significa tener un oficio. Mi oficio es dibujar. Pero dibujo gracias a esas grandes hojas que todavía hoy recuerdo, que me ablandaron la mano y que enseñaron que mi mano responde a lo que yo dicto desde mi corazón. Si yo no siento, mi mano no siente. Y gracias a eso, todavía puedo decir que tengo oficio de dibujante. Todavía hoy me quema la mano si no dibujo. Todavía hoy dibujar para mí es una forma de vivir, y no digo de comer, digo de vivir. Yo recuerdo de mis 13, 14 años, de aquel momento en que yo me anoté en la Escuela de Arte y estuve allí para que el gallego director nos inculcara todo aquello de que el arte era Dios. Y si las miro hoy, no son iguales. Aquellas otras manos eran distintas. Aquellas manos venían de la nada, venían de trabajo, venían de juego, venían de esa otra cosa que sí me enseñó mi papá, que era ir a la vieja escuela, a la vieja facultad. ¿Cuál es la vieja facultad? El bar, el boliche, el billar. El saber que uno puede ser sin ser. El saber que uno puede comer sin trabajar. El saber que uno puede delinquir y que nadie lo toque. Y yo me salvé de eso gracias a que mis manos la ablandaron para que se ablandara mi corazón. Es por eso que en estos recuerdos que siempre me van a oír contar, tiene mucho que ver para mí la Escuela de Bellas Artes. Tiene mucho que ver lo que se llama la Escuela Mantovani. No la critico, sé que es una buena escuela, incluso es más. Mis hoy hijos grandes, muchos de ellos nacieron y se criaron y fueron egresados de esa misma escuela. Mi nieta va a esa misma escuela. Que si uno se cree Dios, lo más probable es que Dios lo castigue. Si uno cree que puede ser más allá de lo que uno cree que puede ser, es muy probable que se pegue la cabeza contra la pared. Si uno deja de ser un honesto y humilde laburante del papel y del dibujo, es muy probable que llegue a tocar a Dios. Es más, es muy probable de que Dios lo toque a uno. Yo le soy muy agradecido a esa escuela. Esa escuela me sacó de un montón de cosas que yo no quería hacer y me llevó a otro lugar donde a golpes de cabeza contra la pared, rompiendo muchas veces las paredes a cabezazos, logré ser lo que soy, un simple y común dibujante. Chau, compa. Nos vemos.